Bienvenidos al programa Enlazando Voces. Enlazando Voces. Un programa educativo e informativo sobre derechos de las mujeres. Comenzamos. Buenos días amigos y amigas, soy Mercedes Sánchez. Es un gusto saludarles este día, jueves 9 de julio, en su programa Enlazando Voces. Este día como invitado tenemos a don Julio Mos, representante de Cordes, y hablaremos sobre el tema agua, saneamiento y promoción de la higiene en contexto de emergencia por COVID-19. Le invito a escucharnos por Radio Sensunat a través de Facebook y así poder informarnos sobre diversos temas de mucha importancia. Buenos días, don Julio. Es un gusto poder esta mañana conversar con usted. Bienvenido. Buenos días, Mercedes. Para nosotros es un gusto poder conversar contigo el día de ahora sobre temas que son tan importantes para la población, como es el agua, el saneamiento y la higiene en contextos de emergencia, como lo que vimos actualmente a través del COVID y también en afectaciones que ha causado la tormenta tropical Amanda y Cristóbal recientemente en nuestro país. Estamos a las órdenes para conversar. Para dar inicio a la entrevista de hoy, coméntenos. ¿Cómo considera que está el acceso al agua en las comunidades y en las condiciones en las que se encuentra para poder hacer uso de esta en la emergencia por COVID-19? Sin duda, Mercedes, es importante poder acatar todas las recomendaciones que nos dan las autoridades en cuanto a protocolos de prevención de COVID, ¿verdad? El uso adecuado de los equipos de protección es clave. Las mascarillas, como ejemplo, no son para andarlas en la barbilla, andarlas debajo de la nariz, o andarlas de sombrero cachucha en la cabeza, ¿verdad? Su función principal es la cobertura de boca y nariz, que es uno de los medios por los cuales el virus puede entrar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y causarle muchos problemas. Entonces es importante y el llamado es a que la población haga un uso adecuado de los mismos, ¿verdad? De forma correcta para el tema de la prevención. Es importante también hacer referencia a que los protocolos de atención dados por las autoridades están en base a las condiciones que se tienen del país y que recientemente pues, los números de personas enfermas por COVID va aumentando, ¿verdad? Eso nos pone a todas en un factor de riesgo muy grande. Nos exponemos demasiado cuando salimos de nuestras casas, ¿verdad? Más cuando lo hacemos de forma innecesaria y no cumplimos las recomendaciones que ya se nos han dado. Entonces hay que tomar conciencia. Mucha gente ahora está pasando el tema de COVID ya en sus casas, en sus hogares, ¿verdad? Siguiendo protocolos de medicina no tradicional que en algunos casos son muy efectivos, pero ya no se recurre al sistema de salud, ¿verdad? Debido a la saturación que en estos momentos se encuentra. Entonces el llamado es a seguir las recomendaciones de prevención, sobre todo, ¿verdad? Hacer un uso correcto de los equipos de protección personal, a mantener el distanciamiento social, distanciamiento físico, a mantener siempre una actividad tan sencilla pero de gran impacto como es el lavado de manos, ¿verdad? Ya sea con jabón y agua o si no con alcohol gel. Pero no dejar de hacer esta práctica y que eso se vuelva parte de nuestros hábitos de higiene personal de aquí en adelante, para el resto de la vida. Sabemos que muchas personas todavía no tienen una calidad de agua para poder hacer frente y cumplir con todos los protocolos de higiene para combatir la pandemia. ¿Cree que es necesario que las autoridades correspondientes, hoy más que nunca, aprobaran una ley general de aguas para poder llevar el vital líquido a todo el país? El papel de las alcaldías en contextos de crisis y emergencias humanitarias es importante. Ahora en el COVID lo es aún más. Ellos tienen recursos financieros que tienen que poner en función de la atención a la población de una manera transparente y oportuna, y también deben de hacerse acompañar o tomar estrategias de manera integral, es decir, no es solo lo que la alcaldía o el gobierno local o el que el señor alcalde disponga, sino también cómo él se hace asesorar a través de las diferentes autoridades que están presentes en los territorios. Ahí tenemos el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otras instancias del Estado, ¿verdad?, que pueden favorecer a brindar ideas y conocimientos para atender de manera oportuna a la población. Entonces es clave que haya una buena coordinación
a nivel interinstitucional, ¿verdad?, que permita dar respuestas estratégicas en beneficio de la salud de toda la población. Otro aspecto muy importante es también cómo las autoridades locales brindan la apertura para que los liderazgos comunitarios puedan hacer llegar sus necesidades y priorizar las intervenciones en base a esas necesidades que las comunidades identifican, ¿verdad? Y así poder dar una respuesta integral y óptima a la población. Ya conocemos todos los protocolos de higiene que cada persona debe implementar para combatir el COVID-19. Explíquenos, ¿por qué es importante implementar protocolos que permitan dar una atención oportuna ante la emergencia? Mientras más información tengamos respecto a la enfermedad, tenemos la oportunidad de crear mucha más conciencia en la población, ¿verdad? No solo el trabajo que hacen las unidades de salud a nivel comunitario, sino a nivel nacional. Es importante tener mensajes claves para que la población, que ya cuenta a lo mejor con mucha información, no dejar de seguir insistiendo en dichos mensajes, ¿verdad? Cómo se transmite la enfermedad, ¿verdad? Que sabemos que es a través del contacto con personas ya enfermas, con gotículas de estas personas en el aire, es decir, puede entrar por la boca, por la nariz o incluso por los ojos, ¿verdad? Y en ese sentido, si tenemos claros los mecanismos de contagio, también podemos tener muy claros los mecanismos de prevención, que es el uso adecuado de los equipos de protección personal, como lo hemos mencionado anteriormente, el uso adecuado de las mascarillas, ¿verdad? Insistimos, no son ni para andarles en la barbilla, ni debajo de la nariz, ni en la frente, sino que es para cubrir justamente boca y nariz. El uso de lentes protectores, ¿verdad?, como mecanismo de prevención. El lavado de manos es clave, ¿verdad? Hay que insistir mucho en eso, se ha hablado mucho, pero mientras más información haya, mientras los mensajes se sigan transmitiendo, tenemos la oportunidad de ir creando esa conciencia en la población y que estos hábitos pues sean hábitos de higiene personal que nos duren el resto de la vida, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces es clave que no solo desde las unidades de salud se implementen estas acciones, sino a nivel nacional, ¿verdad? Tanto por el Ministerio de Salud, pero también como por otros actores claves a nivel del país, ¿verdad?, que puedan colaborar en la réplica de estas campañas en todos los sitios de trabajo. Ante el problema de salud que vive nuestro país, es bueno que no solo el gobierno ni las unidades de salud se movilicen para combatirla. Por eso necesitamos saber cuál es el papel que juegan las alcaldías municipales en esta emergencia para proteger a sus habitantes en la pandemia COVID-19. Con gusto, Mercedes. Sobre este importante tema que es el acceso y las condiciones en las que la población cuenta o no con agua potable, sabemos que es un tema muy complejo, difícil. En la actualidad no todas nuestras comunidades cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable que permitan garantizar ese derecho humano indispensable al agua para la población, ¿verdad?, que provea el vital líquido tanto en condiciones de cantidad y sobre todo de calidad para el consumo humano. Así tenemos situaciones a nivel comunitario donde las principales fuentes de agua son vertientes a la orilla de un río, son los mismos ríos, son pozos artesanales a nivel familiar, fuentes que si bien garantizan algún nivel de cantidad de agua, condiciones normales, no nos garantizan la calidad, y así tenemos a muchas comunidades, muchas familias consumiendo lo que llamamos agua cruda, que es aquella que no tiene ningún tipo de tratamiento de desinfección para que puedan consumirse con seguridad. Eso es un grave problema, si bien tenemos la cantidad, pero en cuanto a calidad se falla, ¿verdad? Y esto puede provocar otro tipo de enfermedades de índole gástricas, por ejemplo, ¿verdad?, que pueden causar un efecto muy negativo en la salud de la población. Con respecto al tema de COVID, contar con agua de calidad es muy importante en la prevención de la enfermedad, ¿verdad?, ya que hacer el lavado de manos requiere de agua y no cualquier agua, ¿verdad? Tiene que ser agua en condiciones de calidad para prevenir la enfermedad como tal y garantizar de que el agua tampoco se convierta en una fuente o un medio de transmisión de otras enfermedades que afectan directamente a la salud de la población.
También es importante mencionar que en muchas ocasiones estas fuentes de agua que son utilizadas a nivel comunitario no necesariamente están cerca de las comunidades o están de una manera tan accesible para las familias. Y esto obliga a hacer recorridos mucho más largos en busca del vital líquido. Esto representa una carga sobre el trabajo doméstico que ya realizan mujeres, niños y niñas, ¿verdad? Hombres, y también representa un alto riesgo, ¿verdad? En temas de violencia de género para aquellas personas que se realizan esta actividad dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Entonces es importante ir solventando esta importante necesidad de acceso al agua en condiciones igualitarias para todas y todos, ¿verdad? En temas de protección a la salud humana y protección también contra violencia de género. En cuanto al Ministerio de Salud, sabemos que atraviesa por un aumento de contagios por COVID. Fuera necesario que los diputados y gobiernos le apostaran a unirse y presentar un plan ante esta pandemia para evitar más muertes tanto dentro de las unidades de salud, también Fosalud y población en general. Ante este comentario surge la siguiente pregunta. ¿Considera que cada unidad de salud comunitaria debería realizar campañas de concientización a la población de hacer uso de todas las medidas sanitarias? Sin duda, Mercedes, la Ley General del Agua es una deuda histórica que tiene el órgano ejecutivo con la población de El Salvador. Es importante contar con una ley que tenga carácter de orden público, ¿verdad? En el cual se pueda declarar que el agua es un bien público, garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, que es otro tema también muy importante, que haya una participación efectiva y activa de la sociedad civil en la gestión pública del agua, ¿verdad? Esto significando que dentro de la administración del recurso, ¿verdad? Hay representantes de organizaciones que velan por el recurso hídrico, ya sean organizaciones de carácter ambientalista, sea organizaciones también de mujeres, la academia misma y las juntas rurales de agua a nivel comunitario, ¿verdad? Es importante que puedan participar en la toma de decisiones que se hace sobre el recurso. Además es importante que se defina y quede claro que el agua debe ser una gestión sustentable con un enfoque de cuenca hidrográfica, ¿verdad? Hay que enseñar a la población que el agua no se da o no va en el vertiente así por así, o no está en los chorros por arte de magia, ¿verdad? Sino que eso conlleva todo un proceso que tiene que ver mucho con el enfoque de cuencas, subcuencas, microcuencas hidrográficas y del ciclo del agua mismo, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el tema de lluvias, de la cantidad de agua que se pueda infiltrar o no, y eso es clave, ¿verdad? Porque de lo contrario pues seguimos haciendo un uso excesivo del recurso hídrico como tal, pero el tema de recarga o reposición de líquido no es de la misma manera. También hay que decirlo, hay que tener un enfoque muy responsable medioambientalmente. Ya lo decíamos, ¿verdad? Se necesita el agua, sí, pero también hay que implementar medidas que permitan que los niveles de recuperación de caudales de fuentes de agua pues sean similares por lo menos al consumo que se hace de ella, ¿verdad? Entonces hay que hacer también un uso eficiente, es decir, un uso racional. Ahí hay que crear mucha conciencia con la población a nivel del país, ¿verdad? Para que el uso del vital líquido sea en condiciones adecuadas a las actividades que se están desarrollando. Tendría que ser equitativa, ¿verdad? Es decir, acceso para todos y todas en iguales condiciones, ¿verdad? Y también con un régimen económico o una tarifa de pago que sea justo y igualmente equitativo para la ciudadanía, ¿verdad? No puede ser que para unos el consumo del agua represente un gasto mucho más pequeño que para otros, ¿verdad? Sí, el vital líquido es importante para toda la población en todos los niveles. Entonces sí, reiteramos y ratificamos que es importante contar con un instrumento como la Ley General de Aguas, y que también regule, ¿verdad? O nos dé luces del uso del recurso hídrico en situaciones de emergencia, ¿verdad? O contextos de crisis aquí en El Salvador. Don Julio, ya sabemos el trabajo que las unidades de salud están haciendo, el trabajo que el gobierno también está realizando, el trabajo que las alcaldías municipales
están promoviendo, ¿verdad?, para que podamos combatir esta pandemia. Ahora necesitamos saber, don Julio, es importante que las ADESCO de las comunidades estén organizadas para poder hacer conciencia a toda la comunidad y así poder evitar más contagios. La organización comunitaria es importante y es clave que haya una articulación entre actores, ¿verdad?, en las cuales se involucren a las ADESCOs y estas pueden tener comunicación y coordinación con autoridades locales, como pueden ser las alcaldías, las mismas comisiones municipales de protección civil, el Ministerio de Salud, para definir estrategias de prevención que sean asertivas, que sean de impacto a nivel de las comunidades, ¿verdad? Es importante que se considere en cualquier estrategia de prevención o de acción para la lucha contra el COVID las experiencias y conocimientos del entorno que tienen las ADESCOs, ¿verdad?, para identificar las mejores actividades, las mejores estrategias que se puedan realizar con la población. En ese sentido, tenemos algunas experiencias de muchas comunidades, ¿verdad?, que a través de sus ADESCOs han establecido puntos de desinfección en las entradas o salidas de sus comunidades, ¿verdad?, como una medida preventiva. Además que comparten información a las demás familias de las comunidades sobre el COVID, sobre los métodos de prevención, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, es clave que se involucren, que sean tomados en cuenta en el marco de una estrategia integral para la lucha contra el COVID. La organización comunitaria es la base del accionar en las comunidades y por tanto debe estar involucrada en todas las acciones que realizamos. Agradezco a don Julio Mos por esta entrevista, por toda esta información que él nos ha dado para que podamos seguir combatiendo esta pandemia que estamos enfrentando en todo el país. También agradezco a Radio Sensunat, a Fundación Maquilisguat y a usted que nos escuchó. Le invito a que el próximo jueves pueda sintonizarnos y así poder informarse. Feliz día. Por nuestra parte, Mercedes, agradecer la maravillosa oportunidad de poder estar en el programa Enlazando Voces, conversando sobre un tema tan importante como el agua, el saneamiento y la promoción de la higiene en contextos de emergencia. Ahora principalmente con la pandemia del COVID y las emergencias recientes por la tormenta Amanda. Recordar a la población que estamos en una fase crítica de contagios por COVID, que por favor guarden todas las medidas de prevención que ya se conocen, ¿verdad? Que no las dejemos de implementar, que no nos confiemos, siempre que salgamos andar con el cubrebocas, utilizarlo adecuadamente, hacer el lavado de manos de manera constante, la utilización del alcohol gel cuando estamos fuera de nuestra vivienda, ¿verdad? Y acatar las recomendaciones que hacen las autoridades a nivel nacional, pero también las recomendaciones y las medidas que se adopten desde los gobiernos locales, las comisiones municipales y desde la organización comunitaria. Esperamos que todos estén bien, que tengan un feliz día, se cuidan y nos oímos a la próxima. Gracias.